Bienvenidos al Rincón del Colaborador de La Mente y sus Cicatrices, esta nueva sección en la que en estos días estoy presentando colaborador a colaborador. Hoy tenemos el honor de presentar a Andoni Román, que ya ha estado con nosotros en varias entrevistas sobre historia y hoy nos va a contar algo muy interesante. Lo continuaréis escuchando cuando empiece la segunda temporada, pero en estos días de verano creo que viene muy bien que vayáis conociendo a los grandes colaboradores que vamos a tener a partir de la siguiente temporada. Os dejamos con Andoni. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Bueno, como bien dices, soy Andoni Román, soy historiador por la UPV-HU y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el de las guerras floridas. En las guerras floridas hay que marcarlas en el contexto de la América precolombina con la civilización de los aztecas. Para poner un poquito en contexto, los aztecas son de la etnia de los mexicas, que de hecho de ahí viene el nombre de México, el país actual. Y este imperio se formó, el imperio de los aztecas se formó con la confederación de diferentes pueblos colindantes. Digamos que no era una dominación total, sino era más bien como una colaboración entre diferentes pueblos que estaban subyugados a los aztecas por medio de impuestos, de tributos, etc. En la religión de los aztecas era muy importante, digamos, la armonía para con los dioses. Y para conseguir esta armonía o mantener, según sus creencias, esta paz, por así decirlo, con los dioses, creían que había que ofrecer a seres humanos o la sangre de los seres humanos a estos dioses. Claro, pero el problema era que había que conseguir personas para poder ofrecer a estos dioses. Y según las creencias aztecas o la estructura de la sociedad azteca, no iban a acoger a gente de su propio pueblo. Tenían que ser enemigos derrotados porque digamos que la guerra estaba íntimamente ligada con los dioses o con la religión. Digamos que era la guerra, por así decirlo, la entendían como una ofrenda a los dioses. Esa sangre derramada estaba dirigida y estaba, digamos, ofrecida al beneplácito de los dioses. Entonces es donde aparece, en el contexto donde aparecen estas guerras floridas, que bueno, como con tantas otras cuestiones que suceden en la historia, el término ha sido acuñado por la historiografía actual, porque lo que se hace muchas veces es cuando no se conoce el concepto que se tenía en la época de un acontecimiento, de un elemento o lo que sea, en la historiografía misma pues acuña, digamos, pues una terminología, ¿no? Entonces estas guerras floridas, suponemos, no estamos muy seguros, pero aparecerían en torno al siglo XIV, XV aproximadamente. También es porque en el siglo XV es cuando tenemos las primeras fuentes de estos acontecimientos, sobre todo por medio de exploradores castellanos, porque de antes, digamos que los aztecas no tienen una cultura escrita, entonces es muy difícil conocer la América precolombina antes de la llegada de los europeos. Y digamos que estas incursiones, porque más que guerras serían como incursiones muy limitadas, se emprendían contra un pueblo colindante que no pertenecía a la Confederación Azteca, que era el de los, a ver si lo digo bien, el de los Tlaxcaltecas, y estas incursiones limitadas estaban destinadas a exclusivamente capturar prisioneros. Era la única motivación de estas empresas militares. Entonces capturaban prisioneros y a estos se les llevaba al Templo Mayor. Se hacía una ceremonia, un desfile que culminaba subiendo por las escaleras del Templo Mayor, estos típicos templos piramidales que conocemos todos en la región del Yucatán, etc. Y arriba del todo, donde estaba el altar mayor, se sacrificaba al reo. ¿Cómo se le sacrificaba? Pues aquí viene lo escabroso, por así decirlo. Se le abría en canal y se le sacaba el corazón aún palpitante, se mostraba al pueblo, etc. Podemos intuir, ya por muchas investigaciones que se han hecho pues, sobre en tema de criminología, etc., que cuando en muchas ejecuciones, por ejemplo las decapitaciones, etcétera, el reo generalmente, aunque se le haya cortado la cabeza, aunque se le haya abierto un canal, aunque se haya hecho lo que fuera, muchas veces sigue consciente unos segundos antes de morir. Entonces podemos intuir que, para desgracia del reo, sería consciente de lo que estaba pasando en ese momento y que le habían sacado el corazón, literalmente. Bueno, alejado de esto tan escabroso, etcétera, era pues eso, un ritual. No se veía como algo sádico ni algo morboso en esa sociedad, sino como algo que debía hacerse, algo religioso y algo que, digamos, que era un honor
hacia los dioses, ¿no? Entonces, esto, digamos, los sacrificios humanos son muy comunes en muchas culturas. Bueno, ahora ya no, pero durante toda la historia han sido bastante comunes. Ya en la prehistoria se sabe de diferentes rituales de sacrificios humanos, incluso de canibalismo después de sacrificar al reo, etcétera. O también en los pueblos germánicos. Entonces, igual hoy en día nos choca muchísimo, pero era algo que era muy común en muchas culturas, pero que, claro, con la llegada de los españoles a América, etcétera, pues, y la visión del cristianismo y demás, pues se prohibieron, se vio como algo totalmente inhumano, salvaje, y fue terminantemente prohibido. Entonces, ya con la llegada de los españoles del siglo XVI, XV, se prohibieron todo este tipo de prácticas y pasaron a la historia. Y eso sería un poco, digamos que es una visión muy muy interesante de diferentes perspectivas, también de pensamiento y de psicológicas de muchos pueblos que nos cuesta mucho entenderlas y que hoy día veríamos como algo sórdido, algo digamos dantesco y sádico, pero que en muchas otras culturas era últimamente un medio para restablecer la armonía entre el pueblo en cuestión y los dioses, y se veía algo como, se veía como algo ritual y una práctica muy común. Tal como emprender estas guerras, las guerras floridas, para conseguir estos prisioneros. Entonces, lo que llama la atención es que este tipo de enfrentamientos, más que guerras, aunque se les ha denominado así, eran como unos enfrentamientos simulados en los que el objetivo no era matar al oponente, sino capturarlo. Si se ofrecía resistencia, pues obviamente tendrían que actuar como tuvieran que hacerlo, pero el objetivo principal era capturar al prisionero para luego ejecutarlo. Entonces, es una muestra también de que la violencia a lo largo de la historia no siempre se ha empleado para la conquista o demás, sino que el componente psicológico y las creencias o la religión ha tenido siempre un peso muy muy notable a la hora de ejercer la violencia para con otros pueblos desde la prehistoria. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No sé si conocíais este tema de las guerras floridas, y nos veremos en la segunda temporada con más colaboraciones.